Tenemos hoy en la liturgia de la Eucaristía un evangelio riquísimo, con mucho para decir, con mucho contenido rico para la vida espiritual. Y son muchos los temas que se podrían tocar. Yo quisiera centrarme en uno fundamentalmente y luego desarrollar otro, quizás dos ideas más que van ligadas a mi modo de ver a ese primer tema. Digo primer tema y no digo tema principal, porque no sé si sea el principal, pero sí que está en el evangelio del día de hoy. Muy bien, entonces, ¿cuál es ese tema? Empieza el evangelio de San Mateo diciendo que Jesús se va de Nazaret, el pueblo donde nace, a Galilea, y dice que va a una región específica. Se va a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. No sé si ustedes tienen algún conocimiento de historia del Antiguo Testamento, pero rápidamente, el territorio de Zabulón y Neftalí es el territorio de dos tribus. Son propiamente dos tribus que se encuentran o que se encontraban en un lugar que era, por cuestiones históricas que no vale la pena ahora entrar a dilucidar y a hablar más profundamente de ellas, de ello, simplemente estaba en un lugar en que las personas que vivían allí eran consideradas una especie de mestizos. No eran hebreos puros o judíos puros, si se quiere, sino que tenían un cierto mestizaje con pueblos no judíos. Repito, por cuestiones históricas que no vale la pena mencionar, simplemente se puede mencionar rápidamente por cuestiones de, sobre todo, señor, se me escapa la terminología, por el destierro que sufrieron esas tribus y por las invasiones que esas tribus sufrieron por años. Y entonces, aunque eran judíos, eran mestizos, repito, no eran una raza pura, si se quiere. Y entonces, por eso se habla en el profeta Isaías que es Galilea de los paganos. Siendo territorio judío, por ese mestizaje se consideraba, Galilea de los paganos. Allí entonces va Jesús y monta, si se quiere, el centro de operaciones. Aunque Jesús es un misionero itinerante que recorre todo el territorio de la Judea y de Galilea de aquel entonces, tenía un centro de operaciones, si se puede decir, y lo constituye en Galilea, territorio o Galilea de los paganos. Ese pueblo entonces, como lo describe el profeta Isaías, es un pueblo que yacía en tinieblas. Así lo dice el Evangelio de San Mateo citando al profeta Isaías, que es propiamente nuestra primera lectura. Pueblo que yacía en las tinieblas. Y ese pueblo que yacía en las tinieblas ve una gran luz. Ese es el primer tema. El tema que yo quisiera que tuviéramos en cuenta, en el día de hoy. Jesús como luz entonces se acerca a la tiniebla para dar luz. Y entonces quizás este domingo valdría la pena que nosotros pensáramos en las tinieblas, no solo personales, sino las tinieblas comunitarias o sociales, si se quiere. Y a esas tinieblas es que Jesús se quiere acercar. Bien interesante que Jesús, recuerde que estamos en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Juan, él mismo se autoproclama o se autodefine como la luz. Entonces Jesús es aquel que ilumina, es aquel que da luz,
Yo un día, no recuerdo ya hace cuánto, predicaba un poquito más o desarrollaba un poquito más el tema de luz, como iluminación, como aquello que calienta. Recuerdo yo mucho, no sé si ustedes lo recuerdan. Hoy simplemente quisiera mirarlo como aquello que ilumina. Y el el Salmo responsorial propiamente trae la misma temática. Ya se me perdió aquí, no sé si lo voy a encontrar. Me disculparán, vamos a ver si lo encuentro. Estoy aquí en la tableta. En fin. Quiero leerles el Salmo responsorial. No lo encuentro. Muy bien. Era el tema de la luz. Es que tuve aquí un problema y borré lo que quería. Sí, se borró, ¿verdad? Vamos a ver. Ustedes están pacientes, me esperan ahí un momentito. Aquí lo tengo. Ok, ya lo encontré. Muy bien. La respuesta al Salmo responsorial era fundamentalmente eso. El Señor es mi luz y mi salvación. Luego la primera estrofa desarrolla lo mismo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Entonces, el Señor es luz y es salvación. ¿Y qué es salvación o qué es ser salvador? Es aquel que rescata, es aquel que saca del peligro. El pueblo de Israel siempre concibió y experimentó en su vida a ese Dios salvador, a ese Dios que rescataba, a ese Dios que los rescataba, a ese Dios que los sacaba del abismo, ese Dios que saca del abismo y da vida. Ese Dios entonces que por un lado es luz, pero que también, como lo dice el Salmo responsorial, también salva y rescata. Y entonces en el Evangelio se ve primero, al principio del Evangelio del día de hoy, esa temática y ese deseo de mostrarnos a Jesucristo como la luz de la vida del cristiano. Y entonces deberíamos de preguntarnos cuál es nuestra propia región de Zabulón y de Neftalí, cuál es nuestra propia región del Cafarnaún, de Galilea de los paganos, es decir, aquello que yace todavía en nuestro ser en tinieblas y necesita de la luz del Señor. Hace bastantes años ya leía a un teólogo, también español, hace poco citaba, era el mismo, ya no recuerdo el nombre, el teólogo español, que escribía como no hay ser humano que pueda decirse que es totalmente santo o totalmente que no necesita del Señor, como tampoco hay ser humano que se pueda decir que está totalmente condenado o que está fuera del alcance de la salvación del Señor. Yo quisiera parafrasear esa idea, no recuerdo exactamente cómo lo decía, pero la idea era esa, para decir que no hay cristiano que esté totalmente o que sea totalmente luz, como no hay ser humano que sea totalmente oscuridad, porque en todo ser humano está la impronta de su creador, que es el Señor, y por tanto hay cierta luz, cierta capacidad de recibir la luz y cierta luminosidad, aunque sea la peor persona del mundo. Como tampoco hay uno que sea totalmente luz y siempre habrá algo de oscuridad en él. Bueno, dicho esto, quiero yo pensar que ustedes y yo estamos en la misma situación, es decir, que ustedes y yo sí que necesitamos de la luz del Señor, porque aunque intentemos venir cada 8 días a misa o hacerlo mejor, siempre hay algo que necesita de la luz del Señor. Dicho de otra manera, el ser humano, no sé cuál será el que tenga mayor edad de esta comunidad, y no se preocupen, no les voy a preguntarle a ninguno, pero sin importar desde el más pequeño en edad al más grande en edad en esta iglesia,
todos sin excepción, estamos en un continuo nacimiento, estamos en un continuo aprendizaje y siempre todos ustedes y yo estaremos en posibilidad de algo. Y estoy hablando espiritualmente, ciertamente, pero no solo espiritualmente podría decirse lo que estoy diciendo. Es decir, siempre hay algo en nuestro ser, espiritualmente hablando, que puede ser mejor. Desde otra perspectiva podríamos decir que siempre podemos aprender algo, que siempre estamos en crecimiento, que siempre estamos en posibilidad de perfeccionamiento. Y entonces esa idea da luz o da pie para decir que el Señor sí que tiene todavía cabida en cada uno de nosotros y hay algo que puede ser cambiado, renovado por el Señor, hecho mejor, perfeccionado por Él. Y hoy el Evangelio nos invita a que le pidamos y le permitamos al Señor que entre como luz a renovar nuestro ser. Era lo primero. Lo segundo, esa misma idea queda palpada y queda evidente en la segunda parte del Evangelio del día de hoy, cuando el Señor dice, San Mateo, caminando por la ribera del mar de Galilea, hace la llamada a sus primeros discípulos, llama a sus primeros discípulos, diciéndole algo bien sencillo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y en ambos casos el texto evangélico dice que ellos, los que recibieron ese llamado, los que escucharon ese llamado, dejaron todo y siguieron al Señor. Voy a leer la frase. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Dejar las redes es dejar atrás lo que había sido su trabajo por años. Es decir, es dejar atrás lo que habían ellos hecho por años. Era dejar atrás una antigua vida y ahora se dedicaron solo a seguirlo. Y aquel que sigue quiere decir que entiende y sabe que no sabe, y valga la redundancia, no sabe para dónde va, porque van siguiendo y reconocen que al seguir, aquel a quien siguen es aquel quien conoce para dónde va y ponen toda su confianza en que aquel a quien siguen los va a llevar por lugares convenientes para ellos. Muy bien, el cristiano es precisamente eso, es un seguidor. El cristiano es precisamente quien entiende que el Señor a quien sigue es su luz. Y por eso decía que el primer tema puede desembocar en estos otros dos temas o en este tema. El cristiano entonces es el que reconoce que él por sí mismo o ella por sí misma no sabe para dónde ir y tiene que seguir la luz, que sí que sabe para dónde va y que sí que puede guiarnos y que puede llevarnos a puertos seguros. El cristiano entonces es el que de manera humilde y confiada pone toda su confianza en aquel que sigue, que es Jesucristo el Señor. Y entonces lo sigue confiadamente, lo sigue con fe y decisión. Y lo segundo y último ya, o que es tercero propiamente, es que el seguirlo supone el dejar algo atrás. El texto evangélico dice, dejaron las redes. El que sigue entonces deja algo atrás y fundamentalmente deja el seguirse a sí mismo, pensaba yo. En nuestra sociedad en la cual ustedes y yo vivimos, sociedad que proclama, sociedad que pide en ocasiones una especie de autonomía y una especie de deseo de libertad, y ciertamente libertad no entendida a la manera cristiana, que es una libertad de autonomía, es yo hago lo que yo quiera, yo me sigo a sí mismo. El cristiano es aquel que sabe que seguirse a sí mismo es la perdición, que seguirse a sí mismo es propiamente perderse, porque es no saber a dónde ir. Pero
poner en un segundo plano el deseo de seguirse a sí mismo y seguir al Señor es la salvación, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y entonces es el que entiende que doblegarnos totalmente a lo que seguimos, al que seguimos, es propiamente caminar por tierras firmes y seguras. La sociedad y la psicología de hoy sí que pregona el yo y el yo hago y el yo sigo, porque es que yo sé para dónde voy y yo quiero construir mi propia vida en el yo y en el yo hago y en mi voluntad. El cristiano propiamente hace lo inverso. Esa vía es perdición. La única vía que es salvación es doblegarse plenamente al Señor y seguirlo. Dejar las redes entonces es dejar fundamentalmente eso, pero también más cosas, pero yo solamente quisiera hoy enfatizar en ese punto muy específico. Dejar el deseo de seguirnos a sí mismo, porque entendemos que allí nos perdemos. Bueno, pidámosle al Señor entonces en esta Eucaristía que nos ayude a recibir la luz del Señor, su luz en nuestras vidas, y que recibiendo esa luz podamos seguirle con fe y confianza. Y siguiéndole podamos entender que Él es nuestra única salvación y que nosotros, siguiéndonos a nosotros mismos, nos perdemos. Solo encontrando en Él la luz y el seguimiento podemos encontrar la salvación. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe.